Por un lado lo de retenciones, después este dólar turista, ¿no? Y este impuesto también, bueno, son muchas. Y queríamos empezar hablando en este caso, y estamos acá con Pablo Pero, economista, alguien a quien siempre consultamos, respecto de estas medidas, ¿no? En general, hablamos a la mañana y tomamos como tema central lo que está pasando con el campo, el enojo que hay en el sector, acá en Tucumán también. De hecho, hay reuniones en estos momentos en Casa de Gobierno. ¿Cómo estás viendo, por un lado, la medida y por otro lado también lo que está pasando del otro lado, ¿no? ¿Cómo han tomado esta situación? Bueno, por un lado, el gobierno asume en una situación de déficit operativo, sí, de déficit fiscal importante, y ese déficit fiscal tiene dos partes. Una gran parte de pago de intereses que lo van a resolver con el default, digamos. Sí. O sea que eso se soluciona porque ya el mercado aceptó ese default porque los bonos están a un valor del 40% de su valor real. Sí. Es decir que puede el gobierno tranquilamente negociar, o no sé si tranquilamente es la palabra, pero está como ya explícito o está acordado básicamente que hay que negociar un default. Entonces esa parte del déficit está resuelta y queda un poco de déficit operativo. Y la pregunta es, ¿cómo financiamos ese déficit operativo? Y bueno, una opción es el crédito, pero dado el default desaparece. Claro. Otra opción es la emisión monetaria, pero con una inflación de 50% y con prácticamente muy poca confianza en la moneda local, también emitir puede tener consecuencias malas. Igual no lo descartaron de plano, ¿no? Dijeron... No de plano, pero también el ministro de Economía trató de ser prudente en esto no quiso como ser muy claro en que sí iban a emitir, cuando hay una parte del gabinete que está claramente a favor de la emisión, quiso ser prudente, pero entonces si emitir es peligroso, que no lo descartaron, pero aceptaron como que hay que ser prudente. Si el crédito es imposible, entonces hay otras dos formas de cerrar ese déficit, o haciendo un poco más de ajuste o subiendo impuestos. Ellos políticamente decidieron no hacer ningún ajuste, que eso un poco también lo dijeron, que no quieren aumentar tanto el déficit, han dicho, pero que no es momento de ajuste. Entonces les queda la opción de aumentar impuestos. Yo creo que la situación de la macroeconomía no es la mejor, entonces sí me parece importante que ese déficit operativo desaparezca. Podría hacerse todavía un poco más de ajuste, creo, porque lo que faltaba de ajuste no era mucho, pero políticamente, bueno, ellos claramente ganan con un mandato y yo creo que lo que está haciendo por sobre todas las cosas, lo que está mandando de la agenda es la política. O sea, ganaron una elección hace menos de un mes y tienen el mandato de no hacer más ese ajuste y ciegamente van a cumplir con ese propósito. Entonces me parece que la política es lo que está ordenando la agenda y un poco también puede ser que ahí venga la reacción del campo, que es uno de los sectores que directamente ahora ha sido tocado, porque son como la variable de ajuste inmediata y donde el proceso no cuenta con, por ejemplo, pasar por el Congreso donde todas las partes decidan si se va a aumentar los impuestos o no a ese sector y cuál va a ser la previsibilidad. Simplemente depende de un decreto del Poder Ejecutivo, debido al tipo de impuestos que son las retenciones, que no son coparticipables. Básicamente la puede manejar el Ejecutivo como quiera. Entonces, sin mayor previsibilidad, sin darles un marco de futuro, se le cambian las normas impositivas. Y también creo que ahí está la política. Por un lado, el sector ya no confía en el gobierno que... Claro, porque no hay que olvidar lo que había pasado ya hace unos años atrás, 2008, ¿no? Exacto, entonces no hay confianza en lo absoluto y sí creo que esta situación en cual encuadran, digamos, al campo puede generar ciertos problemas fuertes a futuro económicamente para ellos. ¿En qué sentido? El gobierno dice el dólar está mucho más alto de lo que estaba originalmente y el gobierno dice solamente volvemos a las alícuotas o a la situación que el gobierno, la gestión macrista estableció en septiembre de 2018. Eso en parte es cierto, pero con una diferencia. El gobierno en ese momento había puesto, en el gobierno de 2018 había puesto un programa de cómo iba a ir bajando, si se quiere, esa presión debido a que había un piso, un máximo de 4 pesos por dólar. Ahora se remueve eso, pero en esta coyuntura donde hay un cepo al dólar, es decir, el dólar va a estar prácticamente fijo, entonces no van a ganar más los exportadores, eso es su techo de ganancia, digamos, por exportar. El valor del dólar está fijo, pero los costos iban a ir subiendo porque se espera más inflación. Entonces es como que
en el mediano plazo se van a ir ahogando un poco más, porque entonces lo que yo vendo lo voy a vender en dólares, ese dólar siempre me va a traer los mismos pesos, pero mis costos van subiendo por una inflación que seguro va a ir creciendo. Claro, porque uno por ahí ve y escucha la reacción de los distintos sectores y hay mucho, pero están haciendo esta lectura. ¿Pero en qué situación está hoy el campo también? Porque tenemos 40% o más de pobreza. ¿Y cuál es la situación del campo hoy? Yo creo que tal vez no es tan simple poner a todo el campo en una sola bolsa. Por ejemplo, bueno, siempre, ellos lo han diferenciado también, ¿no? Y tenés un campo mucho más productivo en la pampa húmeda, si se quiere, pero la situación para los que no están en esas zonas más fértiles puede ser mucho más compleja. Entonces también si la política no... Lo han diferenciado en tipo de producto que se exporta, pero no por área, por zona, por ejemplo. Sí, entonces, no, pero te digo que los productores en general, las distintas áreas han dicho, bueno, acá los pequeños productores quizás son los que se ven más perjudicados. Es lo mismo que se estima pasó en 2008, con el problema con el campo en ese momento, la política había decidido poner el impuesto a un sector sin entender las diferencias dentro de ese sector, y hay un sector que puede ser de mayor población, de tierras más pequeñas, y que son lo que realmente explican tal vez la movilización que hubo en ese momento. Claro. Entonces, para mí, más allá del problema económico, que creo que las retenciones sí son un impuesto con grandes inconvenientes, como les decía, que no requiere aprobación del Congreso, que en realidad algo muy importante es que no grava la ganancia, sino que grava los ingresos sin ver los costos. Entonces, eso de que si hay diferentes lugares con diferentes costos, y yo estoy grabando el ingreso antes de ver que ese ingreso sea ganancia, tal vez a algunos, a los más productivos, le estoy quitando parte de su margen de ganancia, pero a los menos productivos ese ingreso era directamente lo que los hacía sobrevivir, entonces están pasando directamente a la quiebra o a una situación muy cercana a la quiebra. Entonces, por más que económicamente ese impuesto no es el mejor, pero más allá de eso, creo que el problema también es político de estar cambiando las reglas de juego sin una previsibilidad, y en un marco donde, como les digo, el dólar parece que va a estar bastante fijo por ahora debido al cepo, y con una inflación creciente, o con una inflación alta, no sé, creciente, los costos van a ir subiendo. Entonces, el margen que sea el que haya hoy, se esperaría que vaya bajando a mediano plazo. Entonces, claro, por supuesto, vos sos de un sector que te están asegurando que tu margen va a ir bajando todos los días de acá en adelante, y donde no te han avisado cuál es el futuro, entonces, por supuesto, toma una postura, de precaución, o en este caso, más que precaución, han levantado de la voz, porque, como le digo, no hay claridad sobre el futuro. ¿Había otra vía? ¿Había otra posibilidad? Yo eso creo que un poco no es tan fácil la respuesta, porque, como les dije al comienzo, no estamos en una situación macroeconómica de muchas libertades. Claro. Hay déficit y muchos habrían tenido la tentación de imprimir más moneda. Por ahora ellos dicen que quieren ser prudentes con eso. Decías que si imprimían más monedas iba a haber como grandes y graves consecuencias. ¿Como cuáles? Claro. Por ejemplo, de que aumente la inflación, básicamente, no sé si decirte hiperinflación, ese tipo de cosas, pero sí que aumente la inflación. Básicamente lo que pasó a lo largo de estos años es que el crecimiento de la inflación se daba por ahí de febrero, marzo. Entonces, yo no sé si decir que con la emisión que ya está habiendo ahora, inclusive algo de emisión por parte del gobierno que se estuvo yendo, no sé si vamos a ver esa emisión trasladada a precios en estos primeros 2 meses, porque también hay algo de demanda de dinero. O sea, la gente quiere ese dinero porque lo va a gastar comprando cosas. Pero cuando se tranquiliza eso y empieza a aparecer ese dinero que no quiero usarlo, que no lo voy a usar para gastar y no sé qué hacer con ese dinero, y no hay más producción también, se termina yendo a precios. Entonces, sí creo que se puede empezar a generar esa presión para un aumento en la inflación si no responde la economía con más oferta o con más confianza. Y confianza no hay, o sea, capacidad productiva, habrá que ver cómo responde a la situación actual. Entonces, es una situación un poco delicada. Yo creo que el gobierno sí podría haber tratado de ser más previsible en sus actos y, por ejemplo, decir, vamos a hacer algo de ajuste y le pido a tales sectores hacer una reunión y decir, esto es lo que ustedes contribuyen, tal vez. Podría haberse visto así, pero fue ciegamente responder a la demanda política que ellos tuvieron. Este sector, sé que no me vota, y hasta políticamente es un sector que creo que no me vota, lo puedo identificar, entonces para el discurso político es fácil. Estos son lo que
los que no quieren aportar, digamos, en algún sentido, y me evito de cobrar el impuesto a todos. Por ahora habrá que ver qué pasa después. Pero entonces políticamente era fácil, era la solución fácil, si se quiere. Bien. Y bueno, eso explica un poco. Yo te quería consultar porque en el marco de este paquete, ¿no?, de medidas que va a analizar el Congreso más adelante, está esta cuestión de revisar el pacto fiscal, ¿no?, con las provincias. ¿Eso qué impacto puede tener? ¿De qué estamos hablando? Es muy probable. Sí, el pacto fiscal, el consenso fiscal, básicamente que buscaba era una reducción de los impuestos a nivel provinciales para hacer la economía argentina más competitiva, que es verdad que es una de las economías de mayor presión fiscal en el mundo, que eso no molestaría tanto si tuviésemos servicios como los países de mayor presión fiscal. El problema es que tenemos, algunos exageran y dicen presión fiscal nórdica y servicios africanos. No sé, no estamos ahí, pero sin duda hay una diferencia muy fuerte entre lo que paga, lo que aportamos y realmente lo que recibimos. Entonces, para que el país pueda insertarse mejor en el mundo, competir más y producir más, se quería que bajen los impuestos, y en este consenso se pedía también baja en las alícuotas provinciales de diferentes impuestos, eliminación de algunos impuestos. Hoy, salud pública, por ejemplo, iba a desaparecer, que es un impuesto sobre la nómina salarial. Bueno, imagínate, Tucumán tuvo superávit fiscal prácticamente los últimos 20 años y este año va a cerrar con un déficit que ya empieza a ser notable, la provincia de Tucumán, digo. Teníamos un superávit que se ha convertido en un déficit. Entonces, por supuesto que el gobierno provincial debe estar muy interesado en que cambien esta norma donde se esperaba mayores bajas impositivas para el año que viene, porque por supuesto eso aumentaría aún más su déficit, se quedaría con menos fondos. Lo que se preveía era eliminar el impuesto a la nómina salarial. Como ustedes ven, implica menos recursos, pero era un gran incentivo a la formalización de empleo, porque vos pagás este impuesto por cada empleado que pones en blanco. Entonces, eliminarlo era un incentivo a la formación de trabajo. Posiblemente esto se cambie y no se elimine. También se esperaba una baja importante en el impuesto a los sellos, que por cada transacción que hacemos financieramente, por ejemplo, hay un impuesto ahí. Entonces, bueno, no por todas, pero a veces va a haber. Entonces, o por otras operaciones. También tenemos el sello, por ejemplo, cuando en rentas hacemos un contrato, por ejemplo. Entonces, todo eso acelera. Si bajan ese tipo de impuestos, aumenta la actividad económica, porque son todos impuestos a las transacciones, si se quiere. Bueno, entonces la disminución de esos impuestos era bueno en el largo plazo para la economía. Sin duda hoy, por lo menos el Estado provincial, y debe pasar en muchos otros estados, están tratando de evitar esta baja impositiva porque hoy están en rojo. Es una pelea entre el corto y el largo plazo. A largo plazo siempre es bueno que las cargas impositivas sean menores. El Estado está tratando de sobrevivir en el corto plazo. Lo que a mí no me satisface de esta pelea del Estado, en todo caso, por cuidar sus recursos, es que tampoco hay un plan que diga yo quiero estos recursos, pero los voy a usar con estas metas, o por lo menos ese plan no se vio. Tucumán, por ejemplo, es una provincia que cada vez, por ejemplo, invierte menos en obra pública. Entonces, si uno está invirtiendo menos en obra pública, también me da la impresión a mí de que no hay tal plan de progreso, si se quiere, hay un plan de sobrevivir, de mantener lo que está solamente. Entonces, eso está bien de vuelta en el corto plazo, pero en el largo plazo es mantener algo que a la larga se vuelve un estancamiento, porque si todos crecen y vos no creces, en realidad estás manteniendo el estancamiento, o estás convirtiendo todo en un estancamiento. Entonces, quieren cuidar los recursos desde el Estado, ok, lo entiendo, pero muéstrennos un programa de qué vamos a hacer con estos recursos para que cada vez sea más rico toda la población. Entonces, creo que no es lo mismo, pero es un poco parecido a nivel nacional y provincial. El pequeño conflicto nacional de ahora es, ok, me piden que aporte más, diría el campo, pero ¿cuál es mi previsión sobre esto? A ver, sube la inflación, entonces los costos aumentan, el dólar está fijo, las estimaciones sobre los precios de las materias primas no dicen que vayan a subir, entonces sé que en todo caso más ganancia no voy a tener, en todo caso voy a tener menos cada vez, y no sé qué va a pasar con mis fondos, y políticamente se ve un aumento, si se quiere, del gasto en otros sectores. Entonces, si quieren eliminar el déficit, me piden a mí que contribuya para eliminarlo, pero a su vez estamos gastando un poco más en otros sectores. Concretamente. Claro, el gasto público está aumentando en general, entonces es la duda, ¿por qué aporto si no sé el futuro? Y provincialmente algo un poco parecido, quieren que no bajen impuestos, ok, pero ¿qué vamos a hacer con estos recursos que queremos proteger? Y no está claro esas metas, digamos. ¿Hay alguna otra de estas medidas que la estés viendo con preocupación o con dudas quizá?
Habría que ver el fino detalle de cada una. Si, por ejemplo, yo tuviese que estar aceptando que hay que hacer reformas impositivas, siempre voy a estar más a favor de gravar los activos, es decir, la riqueza ya generada, que la producción. En ese sentido, cuando se habla de aumentar bienes personales, a nadie le gusta, por supuesto, que aumenten los impuestos, pero yo creo que si hay que hacer los cambios, va más por el lado de aumentar la riqueza ya generada y bajar por ejemplo, estaría bien bajar IVA, por ejemplo, que también es un impuesto al consumo que nos afecta a todos y más a los sectores que más dedican su presupuesto a consumir, o sea, los menos favorecidos. O, por ejemplo, como había hecho el gobierno anterior, algunos beneficios a la reinversión de ganancias, bajar eso. Es decir, quitarle impuestos a la producción y, si en todo caso, gravar la tenencia de la riqueza generada. Entonces, ese cambio no me parecería tan mal si está pensado de forma de subir acá para compensar en otro lado. Y por último, la doble indemnización. ¿Era necesaria? Porque acá hay como una regulación, digo, a nivel nacional sobre el empleo, a la protección, digo. Claro, capaz que es más una respuesta política nuevamente. También, otra más. Porque muchos... el empleador que ya veía que la situación no era buena y ante las dudas, tal vez si había que hacer algún despido, tal vez ya lo hizo. Además, las medidas que se están tomando ahora son como de reactivación de corto plazo. Claro. No digo de largo plazo, potencialmente son de menor crecimiento de largo plazo, pero de reactivación de corto plazo, que luego, si esto cambia, podría ser reactivación de largo, pero hasta que no se sepa eso, es solo estancamiento de largo y reactivación de corto. Entonces, en esa reactivación de corto, si existiese, si el gobierno tiene razón en su planteo y hay reactivación de corto plazo, ¿por qué aumentarían los despidos? No tendría que haber aumentado. De hecho, los despidos, la mayoría ya se concretaron, muchos. Claro, entonces por eso me da a pensar que no se sabe qué despidos vienen también. Y decime una cosa, todas las medidas económicas siempre fueron políticas. Entonces, decir ahora que es político, ¿no? Está bien, pero tenés razón. Pero sin embargo, por ejemplo, algo que tanto, por decir, kirchneristas, por decirle un poco, por poner una etiqueta, o el gobierno actual, como el gobierno que se fue, ambos, los seguidores de ambos dicen, por ejemplo, el gobierno anterior no hizo tantas cosas para su electorado, por ejemplo. El electorado ese quería a veces más ajuste, que no se hizo al comienzo del ajuste. Se aumentaron programas que tal vez el electorado ese no recibía de ninguna forma. Sin embargo, el electorado que votó el gobierno anterior no dependía de muchos programas que crecieron. En cambio, este gobierno tiene muy claro, digamos, cuál es mi electorado y cuál quiero proteger. Entonces, lo que te quiero decir es que sí, todo es político, pero a veces uno puede sacrificar un poco más, si se quiere, el beneficio de corto o las apetencias de corto plazo políticas por alguna apuesta un poco mayor a largo plazo. No digo que haya sido siempre la decisión del gobierno anterior, porque hay muchos momentos en que claramente fueron cortoplacistas, pero también hubo momentos, tal vez especialmente al comienzo del mandato, donde sí postergaron medidas que beneficiaban a los suyos y desprotegieron a su electorado. Casualmente eso explica parte de la derrota. O sea, todo es político, pero uno puede ser más urgentemente político, digamos, y bueno, ahora están haciendo así. Entiendo. Muy bien, gracias. Pablo, muchísimas gracias, como siempre. Nosotros vamos a hacer una